6. Los orígenes apostólico-patrísticos de la misa tridentina. La reforma de San Gregorio Magno. Por Sor María Francesca Perillo. La reforma de San Gregorio Magno. Desde el siglo IV en adelante tenemos informaciones muy detalladas acerca de cuestiones litúrgicas. Padres de la Iglesia como San Cirilo de Jerusalén, 386, San Atanasio, 373, San Basilio, 379, San Juan Crisóstomo, 407, nos proporcionan elaboradas descripciones de los ritos que se celebraban la libertad de la Iglesia en tiempos de Constantino y, aproximadamente, el primer concilio de Nicea en el año 325 marcan el gran punto de inflexión de los estudios litúrgicos. Alrededor del siglo IV se contó con la recopilación de los textos litúrgicos completos, fueron recopilados el primer Euchologion y los sacramentarios para su uso en la Iglesia. 35. En el siglo V papas y obispos trabajan intensamente para la unidad litúrgica y su perfeccionamiento. Esta obra fue llevada a cumplimiento en el siglo siguiente por aquel pontífice cuyo nombre habrá quedado para siempre ligado a la Sagrada Liturgia, San Gregorio Magno. Ascendido al solio pontificio en 590, emprendió muchas importantes reformas, entre las cuales la de la liturgia fue sin dudas preeminente. La nota dominante de su reforma fue la fidelidad a la tradición. Son bien conocidos los criterios litúrgicos del santo. 36. Él escribe a Agustín de Canterbury que elija, haciendo incluso uso de libertad respecto de las iglesias francas, aquellos rituales que hubiera estimado más convenientes para sus neófitos anglos, ya que, non pro lousa res, sed pro rebus loca amanda sant. Y en otra carta dirigida al obispo Juan de Siracusa, se declaró dispuesto a aplicar este principio a la misma liturgia romana. En esto Gregorio seguía perfectamente la tradición de sus predecesores, tanto que la liturgia de Roma entró definitivamente en su periodo de estancamiento solo después de la muerte del gran doctor. Si ella misma, la iglesia de Constantinopla, escribe San Gregorio u otra iglesia tiene algo de bueno, me declaro dispuesto a imitar el bien incluso de aquellos que son más pequeños que yo, mientras los considere alejados de lo que no es lícito. Es de hecho un tonto aquel que se considera a sí mismo tan elevado que no quiere aprender de lo que ha visto de bueno. 37. Pero el patrimonio litúrgico de la sede apostólica no cedía en esplendor a aquel de cualquier otra iglesia, por lo que San Gregorio nos atestigua que sus innovaciones en la misa no fueron sino un retorno a las más puras tradiciones romanas. Ni siquiera fue una verdadera innovación el haberle dado una mayor importancia a aquel extremo resto de la primitiva prezlitánica, Kyrie, eleison, que inicialmente seguía al oficio de vísperas antes de empezar la anáfora eucarística. San Gregorio reunió el introito con el Kyrie, logrando así que a la colecta sacerdotal no le faltase por completo alguna fórmula de preámbulo. Fue también Gregorio quien antepuso a la fracción de las sagradas especies el canto de la oración dominical para que sirviera casi como conclusión del canon eucarístico, ya que, desde un principio así razonaba el santo, la anáfora consecratoria incluía de alguna manera la oración que el mismo Señor había enseñado a los apóstoles. Como veremos en breve, desde la época de San Pablo la unidad de la familia cristiana, bajo el gobierno de los legítimos pastores, estaba simbolizada por la unidad del altar, del pan y del cáliz eucarístico, del que participaban todos en conjunto. Pero para que el sentido de la unidad de la Iglesia romana no se viera debilitado por las sucesivas divisiones de carácter meramente administrativo, cada domingo el pontífice enviaba a sus sacerdotes una partícula consagrada de su Eucharistia para que, depuesta en su cáliz a guisa de sacrum fermentum, simbolizara la identidad del sacrificio y del sacramento que reunía en una sola fe a las ovejas y al pastor. El último recuerdo de este rito es justamente el fragmento eucarístico que aún hoy es depuesto en el cáliz después de la fracción de la hostia. San Gregorio vivió en un periodo histórico caracterizado no solo por el flagelo de la peste, sino también por la guerra y los terremotos, lo que instó al pontífice a ofrecerse al Señor como víctima de expiación por los pecados del pueblo. Por esto él confió el destino de Italia a los designios de la providencia y, en la oración eucarística, poco antes de la consagración de los misterios divinos en los que la liturgia romana acostumbraba a exponer las intenciones particulares por las que era ofrecido el sacrificio, agregó él: voto supremo de su corazón de pastor, dies que nosotros in tua pace disponas, palabras que el canon Misae conserva como precioso legado de San Gregorio Magno. Después de él no hay mucho que decir acerca de la naturaleza de los cambios del ordinario de la misa, convertido en herencia sagrada e inviolable de orígenes inmemoriales. Era popular la opinión según la cual el ordinario se había mantenido sin cambios desde el tiempo de los apóstoles, cuando no por el mismo Pedro Adrien Fortescue cree que el reinado de San Gregorio Magno marca una época en la historia de la misa, habiendo dejado a la liturgia, en sus elementos esenciales, del todo similar a cómo se la practica en la actualidad. Escribe: hay, por otro lado, una tradición constante según la cual San Gregorio fue el último en intervenir en las partes esenciales de la misa, es decir, en el canon. Benedicto XIV, 1740 a 1758, dice: ningún papa ha agregado o cambiado algo en el canon de San Gregorio en adelante. 38. Si esto es del todo cierto, no es cosa de gran importancia. El hecho fundamental es que en la Iglesia romana ciertamente ha existido una tradición ultramilenaria según la cual el canon nunca hubiera debido cambiarse. Según el cardenal Gasquet, el hecho de que se haya mantenido sin cambios por 13 siglos es la prueba más clamorosa de la veneración con la que siempre se lo ha mirado y del escrúpulo que siempre tuvo en tocar una herencia tan sagrada, llegada a nosotros desde tiempos inmemoriales. 39. Aunque el rito de la misa siguió desarrollándose en las partes no esenciales después del tiempo de San Gregorio, Fortescue explica que, todas las modificaciones posteriores fueron adaptadas a la antigua estructura y las partes más importantes no fueron tocadas.
Alrededor del tiempo de San Gregorio reconocemos el texto de la misa, el ordinario y la preparación, como tradición sagrada que nadie se ha atrevido a alterar excepto por algunos detalles irrelevantes. 40. Entre las adiciones más recientes, las oraciones al pie del altar son, en su forma actual, la última parte de toda la misa. Se desarrollaron a partir de preparaciones privadas medievales y no habían sido formalmente establecidas, en su forma actual, antes del misal de Pío V, 1570, 41. Fueron, con todo, ampliamente empleadas mucho antes de la Reforma, y se encuentran en la primera edición impresa del misal romano, 1474. El Gloria fue introducido gradualmente, primero solo en forma cantada en las misas festivas de los obispos. Es probablemente de origen galicano. El credo llegó a Roma en el siglo XI. Las oraciones del ofertorio, 42, y del lavabo fueron introducidas de allende los Alpes difícilmente antes del siglo XIV. Placeat, bendición y último evangelio se introdujeron gradualmente en la Edad Media, 43. Cabe señalar, sin embargo, que estas oraciones, prácticamente invariables, antes de su incorporación oficial en el rito romano habían adquirido un uso litúrgico secular. El rito romano se fue entonces difundiendo rápidamente, y en los siglos XI y XII suplantó en Occidente a prácticamente todos los demás ritos, excepto el de Milán y el de Toledo. Este hecho no debe sorprender, por lo demás, si la Iglesia de Roma era considerada universalmente la guía en la fe y en la moral, este papel de primacía valía también en materia litúrgica. La misa, en la Alta Edad Media, era ya considerada una herencia inviolable cuyos orígenes se perdían en la noche de los tiempos. Más aún, se sostenía comúnmente que se remontaba a los apóstoles o como ya se dijo que había sido elaborada por el mismo San Pedro, 44, de ello se desprende que el Ordo Missae de San Pío V, 1570, fuera de algunas adiciones y ampliaciones mínimas, corresponde muy de cerca al ordo establecido por San Gregorio Magno.